Sanar es deshacer la separación en mi mente. Quiero leer una línea del folleto de psicoterapia, en la sección Cómo se define la sanación. Procuro leerla cuando doy un seminario sobre psicoterapia. Es un planteamiento extraordinario sobre la sanación en el sentido de que no dice absolutamente nada acerca del paciente. Jesús acaba de afirmar que la meta final de la psicoterapia es caer en la cuenta de que la falta de perdón es el único problema y que por lo tanto el perdón es lo que sana. Luego pregunta cómo se logra esa meta y responde: este es un lugar más donde Jesús nos dice, en una sola oración, cómo se aprende su curso y lo que se requiere para lograr su meta. Y ahora les dice a todos los terapeutas, lo cual incluye a toda la gente, cómo se logra esta meta final del perdón. El terapeuta ve en el paciente todo lo que no ha perdonado en sí mismo y de esta manera se da otra oportunidad de mirarlo, someterlo a una nueva evaluación y perdonarlo. Así es como la psicoterapia sana, como una relación sana, como un maestro de Dios sana. Adviértase nuevamente que Jesús no dice absolutamente nada acerca del paciente. Implícito en esto, por supuesto, está que por haberle pedido ayuda a Jesús, el terapeuta tiene otra oportunidad de mirar lo que estaba secretamente sepultado en él, porque ahora lo está viendo en algún otro. Por eso, disgustarnos o aburrirnos con nuestro paciente, o preocuparnos por un amigo que se está muriendo de cáncer o de SIDA, o que simplemente ha tropezado con algo, es una bandera roja que nos está señalando que hay algo en nosotros que no ha sanado y que ahora tenemos otra oportunidad de volver a evaluarlo y de determinar nuestros valores y prioridades. Mirar con la ayuda de Jesús es lo que hace posible el perdón. Nada se dice acerca de juzgar al paciente, ni de hacer que el paciente se sienta culpable. Todo está dicho, no obstante, acerca de que el terapeuta se sane. De hecho, el folleto entero, o sea, el anexo entero, es acerca de eso, porque una vez que la mente del terapeuta está sanada, él permitirá que el verdadero sanador, con mayúsculas, ¿no?, sane a través de él. El papel de terapeuta no es ser brillante en su juicio de algún otro, como tampoco es su papel ser brillante al analizar por qué alguien está enfermo o no mejora. Nuestra labor es simplemente tener conciencia de que nuestra preocupación por algún otro es una proyección de algo que no ha sanado en nosotros. Una vez que se cobra conciencia de eso, entonces se tiene una base significativa para pedir la ayuda de Jesús, no para que nos ayude a mirar a la otra persona de manera diferente, o para que nos ayude a decirlo más amoroso, sino para que nos ayude a perdonarnos a nosotros mismos. En ese momento, entonces, todo lo que digamos será amoroso y bondadoso. Eso, dicho sea de paso, es una de las señales de un sanador no sanado, la creencia de que la forma es importante. Cuando se ve en el nivel del contenido, la sanación es unión. Y lo que todos olvidamos es nuestro propósito de unirnos, pero esa unión nunca es en el nivel de la forma, sino solo en el nivel del contenido. Eso significa que no podemos unirnos a una persona o a un grupo si estamos aliados contra otro. Unirse con uno en oposición a otro es la manera perfecta de parecer estar ocupado en sanar, pero lo que se está haciendo en realidad es lo opuesto. Eso es lo que en el anexo, en el canto de la oración, se llama sanación para separar. Yo soy el sanador y tengo algo que tú no tienes.
Estoy viendo que tú y yo estamos separados, pero no obstante estoy intentando ayudarte. En ese sentido, estos sanadores creen finalmente que son dioses, con el poder y conocimiento para dispensar sanación cuando y donde ellos elijan, y olvidan que Dios no sabe de separación. Lo único que Él sabe es que tiene un solo hijo. Qué difícil, ¿no? Parece. Porque lo que no podemos dejar de sentir es que yo soy uno y los otros son otros. Pero bueno, en algún momento el curso nos va a hacer clic, ¿no? Tanto practicar el perdón y tanto estudiarlo.